¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Melwin, gracias por apoyar al canal. Capítulo 1381. ¿Quién hizo esto? Scumbag, maldita sea, ¿quién hizo esto? Un rugido enojado hizo vibrar toda la puerta de la secta sabia. Un anciano salió de detrás de las puertas gigantes de la secta sabia. Tenía una cabeza de cabello blanco y estaba vestido con una túnica verde. Su rostro estaba lleno de cicatrices y parecía feroz y exigente. Había alcanzado el estado de rey celestial. En ese momento, estaba parado afuera del salón de actos de la secta. Mirando los charcos de sangre en la plaza de Jade y oliendo la sangre en el aire, sintió miedo. Alguien se había atrevido a participar en el derramamiento de sangre por motivos de su secta. Esa persona no los tenía en cuenta. Un hombre de mediana edad se apresuró. Fue el Elder Min, quien acababa de escapar de la muerte. Se arrodilló ante su superior y estaba aterrorizado. Con la voz temblorosa, dijo: el discípulo Min Qianchuan rinde homenaje a sus antepasados. Para responderte, fue el padre de Shuke quien le hizo esto a nuestra secta. ¿Shuke es, padre? El anciano de la túnica verde lo repitió furiosamente. Estaba tan enojado que estuvo a punto de matar a Min Qianchuan. ¿Quién demonios era Shuke, y quién era su padre? ¿Su padre no tenía nombre? Afortunadamente, el anciano de túnica verde se dio cuenta de que la mayoría de las personas más fuertes de su secta habían sido asesinadas. Por lo tanto, tuvo que tragarse su ira y dejar que Min Qianchuan se fuera por el momento. Puedo informarte que el padre de Shuke es un anciano extraño que acaba de aparecer recientemente. Nadie sabe su nombre, y nadie conoce sus verdaderas fortalezas. Sin embargo, hoy, todos descubrimos la verdad detrás de su reputación. Min Qianchuan le contó sobre todas las cosas que el padre de Shuke había hecho hasta ahora. Comenzó contándole sobre la verdadera fuerza del padre de Shuke. Él era solo un celestial tierra de etapa media. Sin embargo, tenía dos almas celestial prime que solía entrometerse en cosas dentro del contenido del cielo. Le contó al anciano todo lo que sabía. Después de que el anciano con la túnica verde supiera todo lo que había que saber sobre el padre de Shuke, frunció el ceño. Había algo en esta historia que no podía comprender. Si los celestial primes fueran solo almas, ¿cómo podrían sobrevivir hoy, desde hace mucho tiempo? Además, ¿cómo podría un Earth celestial de etapa media ser capaz de controlar esas dos almas celestial prime? Sin embargo, todo eso no tenía importancia. Antes de que el resto de la gente cruzara, este rey celestial permanecería como la existencia más poderosa del mundo. Nadie sería capaz de igualarlo. Transmite mis palabras, anuncia que he regresado. Al mismo tiempo, ve a averiguar el paradero de Shuke y su padre. Además, tengo otros asuntos importantes que atender durante este periodo. Por lo tanto, asumirás temporalmente el papel de líder de secta. El anciano con la túnica verde dijo sin comentarios. Luego se volvió y regresó a los terrenos prohibidos detrás de las montañas. Min Qianchuan permaneció arrodillado en el suelo. Aunque tenía miedo de moverse, estaba extremadamente feliz en el fondo. Ese día, rápidamente reunió a todos los discípulos en la secta. Movilizó a parte de su gente de la familia Ming para asumir roles oficiales. Luego instruyó a los discípulos a revelar la verdad al mundo exterior. Una vez que se supo la noticia, fue como si una enorme roca hubiera sido arrojada al mar. Hubo mucha conmoción que siguió. En unos pocos días, todos en el reino celestial Ziwei habían escuchado la noticia y se sorprendieron por ella. Oh, Dios mío, la secta sabia ha abierto las puertas a sus antepasados. Han despertado a los antepasados del pasado. Estos antepasados son todos pesos pesados de los tiempos del emperador celestial. ¿Han vuelto ya? Las cosas van a cambiar. La secta sabia fue capaz de despertar a sus antepasados. Sus capacidades en otros aspectos no serán diferentes. Definitivamente ya no se quedarán deprimidos. ¿Qué es eso? En el pasado, ya hemos escuchado tales rumores. Lo que es increíble para mí es que el padre de Shuke no es un rey celestial, ni tampoco está clasificado más alto que uno. Ese viejo mentiroso es solo un cultivador celestial de la tierra. Solo pudo matar al gran diácono de la Academia del Palacio del Cielo porque tenía acceso a las almas celestial prime.
Tener dos almas Celestial Prime para actuar como sus luchadores también es bastante formidable. ¿Formidable, mi pie? Espere hasta que todos los pesos pesados despierten a sus antepasados. ¿Cómo podrán esas dos almas ganar contra todos los otros antepasados que tienen cuerpos reales? Es verdad. Además, la secta sabia ya ha emitido la orden. ¿Qué orden? Primero mata a Suke, luego mata a su padre. Muy pronto, la noticia pasó del reino celestial Ziwe a otros reinos celestiales. Fue el clan granjero divino del reino celestial Taijin quien reaccionó más rápido. Anunciaron a todos los que estaban afuera. El clan del granjero divino no soportará ser insultado. Primero, mata a Suke, luego mata a su padre. Más tarde, algunos clanes de los otros reinos celestiales también comenzaron a responder una llamada similar para matar primero a Suke, y luego matar a su padre. Entre ellos había 3 clanes contra los que Shuke había declarado previamente la guerra en la Academia del Palacio del Cielo. En poco tiempo, el prestigio de la persona conocida como el padre de Shuke disminuyó rápidamente en todos los reinos. Incluso algunas personas que no habían tenido tratos con Shuke ocasionalmente cantaban: primero maten a Shuke, luego maten a su padre. En cuanto a la Academia del Palacio del Cielo, después de permanecer en silencio por un tiempo, tampoco pudieron aguantar más. Dean Liking y el asistente de An Liking Shan entraron a los terrenos de las tumbas ancestrales detrás de las montañas. Cuando regresaron, anunciaron al mundo exterior: nuestra academia ha sido una víctima. Nos ha mentido el padre de Shuke. A partir de hoy, nuestra academia recordará los deberes del papel del padre de Shuke como decano asistente. Lo convertiremos en un enemigo superior, y si alguien tiene información sobre su paradero, díganos. Serás recompensado bien. Más tarde, Li Wenku, quien era el hijo de Li Qingshan y un soberano de la Academia del Palacio del Cielo, agregó: el próximo objetivo de nuestra academia será, primero matar a Shuke, luego a su padre. Sin embargo, también hubo algunos reinos que mantuvieron su silencio. Por ejemplo, Zen Shitu de la Pagoda de las Sombras Oscuras del Reino Celestial Kisa, que tenía una buena relación con Shuke, no eligió un bando. Otro ejemplo fue la Tierra Santa del Lago Jade del Reino Celestial Tianxian. No tomaron posición. Al mismo tiempo, anunciaron que sellarían sus tierras. Se retirarían a la práctica privada y no entretendrían a ningún invitado externo. Sin embargo, todos estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. La secta del lago Jade no se retiraba a la práctica privada porque temían que otras sectas aprovecharan la oportunidad para vengarse. Fue porque se estaban preparando para despertar a sus antepasados. Todas estas herencias ricas, que habían sido preservadas desde la última era y consistían en una larga historia, ahora se estaban preparando para despertar a sus antepasados. En el momento en que nació el Rey Celestial, el Celestial Prime era el gobernante bajo la vigilancia del Emperador Celestial. El continente celestial estaba a punto de entrar en un período en el que los descendientes, que solo habían escuchado sobre el pasado de los documentos históricos y nunca habían experimentado algo remotamente similar, experimentarían el período del Emperador Celestial. Los 4 continentes principales existían a una gran distancia del continente cielo. En algún lugar entre las montañas desiertas, el trueno rugió desde el cielo. El impulso majestuoso se convirtió en un tifón, barriendo salvajemente alrededor de las montañas. No mucho después, el cielo se abrió y, desde la oscuridad, unas pocas figuras salieron corriendo y aterrizaron en el suelo. Eran Shuke y sus hombres. Finalmente hemos logrado llegar aquí. Shuke parecía agotado cuando aterrizó. Examinó su entorno, luciendo emocional. Joven muchacho, según el momento, parece que solo tienes otros 3 o 4 días de vida. Budface le dio un recordatorio desagradable, pero necesario. Shuke asintió. Sus ojos movieron hacia la posición del celestial Burial Valley, y dijo solemnemente: no pensé que tomaría tanto tiempo regresar del continente celestial. Sin embargo, es bueno que haya podido llegar a tiempo. Quiero ver qué problemas ha causado Xuan Yuan Wanron. Joven amigo, no puede ser demasiado cuidadoso. Realmente podría haberse encontrado con un oponente fuerte, dijo Duan Hyude. ¿Qué fuerte oponente? Shuke estaba sorprendido. Su cuerpo pequeño pero musculoso se endureció, emitiendo una vibra majestuosa. Según mis capacidades actuales, incluso si nos encontramos con oponentes fuertes, ¿tendríamos miedo de no poder escapar? Capítulo 1382. ¿Cómo terminó así?
Ese día, Shuke y sus hombres dejaron las montañas y se apresuraron hacia el Valle Celestial de Entierro. Por lo general, Shuke se reuniría con algunos viejos amigos antes de comenzar a hacer lo que había planeado hacer. Sin embargo, esta vez fue diferente. El tiempo asignado al equipo chino el tiempo asignado para él estaba casi agotado. Shuke estaba muy preocupado. Además, realmente quería saber si Xuan Yuan Wanrong se había encontrado con alguna crisis. Quería saber si ella había creado la crisis o si se había encontrado con oponentes más fuertes. Si hubiera sido el caso de que Xuan Yuan Wanrong se hubiera creado problemas, entonces Shuke tendría tiempo para pensar en soluciones. Sin embargo, si fuera el caso de que realmente hubiera un oponente fuerte que estuviera tratando de lidiar con Xuan Yuan Wanrong, entonces sería un tema mucho más difícil. Tendrían que confiar en las almas de Xuan Yuan Qisan y Wan Chuchu para luchar. Por lo tanto, el tiempo no estaba de su lado. Solo quedaban 3 días para el día de la muerte de Shuke que había sido profetizado. Explosión. Muy pronto, Shuke y su gente aparecieron afuera del celestial Burial Valley. Según sus poderes, no tenían que pasar demasiado tiempo viajando esa distancia. Sin embargo, ahora que se habían detenido y estaban fuera del cementerio celestial, parecían solemnes y fruncían el ceño. ¿Cómo terminó así? Hubo una guerra aquí. No es de extrañar que cuando llegamos, sentí que el lugar parecía muy muerto. Pensé que tal vez la gente había seguido adelante, pero ahora parece que algo no está bien. Shuke, Duan Hyude y Butface se sobresaltaron. Liu Jingning, mientras tanto, no podía creer lo que veía. El celestial Burial Valley parecía estar sufriendo las consecuencias de una guerra. Había baches en todas partes, y podían ver rastros de dónde habían atacado las tropas. Las manchas de sangre escarlata permanecieron en algunos lugares, y piezas rotas de artefactos se dispersaron por todas partes. Lo único que faltaba eran los cadáveres de los cultivadores. Uno podría ver fácilmente que no solo hubo una gran batalla aquí, sino que también debe haber al menos 100,000 personas que participaron en la batalla. Todos los niveles de cultivadores parecían haberse unido a la batalla. Habían llegado aquí desde las montañas lejanas. Ahora se dieron cuenta de que no habían sentido la presencia de cultivadores en algunos de los lugares con los que habían estado familiarizados. Algunas áreas se sentían tranquilas, mientras que otras se sentían muertas. Todo el continente oriental parecía demasiado tranquilo, muy diferente de cómo había estado bullicioso antes de partir. ¿Podría ser que hubo algún tesoro único que les hizo luchar entre ellos de esta manera? Mo Hunchen examinó el daño en el campo de batalla e hizo una suposición. Eso no puede ser. Shuke sacudió la cabeza. Él frunció el ceño. Estoy seguro de que ha habido algunos intrusos que vinieron aquí para atacar. Este lugar tiene un olor. Así es, un aroma familiar. Butface asintió con la cabeza. Duan Hyude estaba aturdido. ¿Qué aroma? ¿Por qué no lo olí el viejo? Shuke y Butface intercambiaron una mirada y exclamaron al mismo tiempo. Aroma a mariscos. ¿Aroma de marisco? Duan Hyude estaba conmocionado. Liu Jingning también quedó atónito por un momento. ¿Mariscos? Quizás vino alguien del Mar del Norte. Pero, eso no puede ser. La tribu del Señor de los Rocos del Mar del Norte está sosteniendo el fuerte allí. El clan bestia demoníaca del mar matando en el continente oriental. En realidad, además del Mar del Norte, también hay otro lugar donde se esconde una gran cantidad de tribus marinas. Shuke dijo. Ya tenía una idea aproximada de quiénes eran los intrusos que habían venido a atacar. Incluso la crisis con la que Xuan Yuan Wanrong se había encontrado estaba relacionada con esos intrusos. Joven muchacho, ¿podrían ser esas personas del País del Fuego? Butface entendió rápidamente lo que Shuke estaba pensando y preguntó. La probabilidad es muy alta. Shuke asintió. En el día, cuando habían regresado al País del Fuego de la Nación del Agua, había capturado algunas tribus marinas del palacio. Todos ellos, incluidos Geodux y Octopus, habían aparecido como humanos en Fire Country para causar problemas. Sin embargo, fueron asesinados por él al final. En ese momento, aún no había visitado los 4 continentes principales. Había pensado que las tribus marinas habían venido de los 4 continentes. Sin embargo, logró obtener algunas pistas y descubrió que esas tribus marinas habían venido del mar entre la montaña de los 5 elementos y los 4 continentes principales.
Esa parte del mar abarcaba un área enorme, e incluso podría haber algunos de la tribu dragón que vivían allí. En ese momento, Shuke no pensaba demasiado en ello. Después de matar a las tribus marinas, regresó a la Nación del Agua para reunirse con Jian Hongyan antes de partir hacia los 4 continentes principales. Sin embargo, Jian Hongyan se había puesto en marcha antes de que pudieran reunirse. Por lo tanto, Shuke no tenía otra opción, pero tuvo que apresurarse. Más tarde, dio un paso adelante en el camino de los 4 continentes y finalmente se olvidó de los asuntos relacionados con la tribu del mar. Sin embargo, ahora que estaba de vuelta aquí, podía oler el aroma de los mariscos en las ruinas del campo de batalla. Por lo tanto, inmediatamente pensó en el espíritu del Geoduck del pasado. El olor era muy similar. Por lo tanto, dedujo que debía ser la tribu del mar quien había invadido el continente oriental, y los cultivadores del continente oriental debieron haber luchado contra ellos. Después de varias batallas difíciles, numerosos cultivadores del continente oriental habían resultado heridos. En cuanto a quién había surgido como el ganador, Shuke escaneó el área y sus ojos se posaron en la entrada del Celestial Burial Valley. Sus ojos se entrecerraron. Budface, ve allí para oler. Comprueba si hay olor a marisco allí. Shuke señaló la entrada del Celestial Burial Valley mientras dirigía a Budface. Maldición, no voy a ir. ¿Me estás tratando como a un perro? Pídeme que vaya a oler y lo haré. Budface respondió con orgullo. Solo ve, tal vez puedas tomar un poco de sopa de mariscos. Shuke sonrió cuando dijo eso. En una fracción de segundo, la silueta se convirtió en una luz cegadora y se precipitó hacia adelante. Budface había hecho su movimiento. En poco tiempo, aterrizó en la entrada del Celestial Burial Valley. Meneando la nariz, olisqueó e inmediatamente sacudió la cabeza. Ve más allá. Shuke agitó las manos, haciendo un gesto para que Budface se acercara. Budface no lo pensó dos veces y avanzó. Después de caminar unos metros, hubo un fuerte golpe y una bola de fuego negra descendió del cielo y se estrelló contra el cuerpo de Budface. ¿Quién me tocó? Budface quedó atónito y cayó al suelo. Al levantar la vista, vio que el fuego negro ardía en el suelo bajo sus pies. Estaba perplejo. ¡Ay! Al momento siguiente, Budface sintió un dolor insoportable y saltó del fuego. Comenzó a rodar por el suelo. Las comisuras de los labios de Guan Hyude y Mo Hunchen se torcieron. Budface estaba perfectamente bien. Esa bola de fuego ni siquiera podía quemar la mitad de su pelaje e incluso esa presión explosiva de la bola de fuego no le habría hecho daño a Budface. Al final, Budface tuvo que montar un espectáculo como si tuviera un dolor terrible. Él era ridículo. Eso es suficiente, basta. Shuke no podía soportar mirar más y gritó mientras sacudía la cabeza. Liu Jingning no sabía si reír o llorar. Miró hacia Shuke y dijo: Lo sabías todo el tiempo, ¿verdad? Que hay un hechizo de prohibición. Solo estaba adivinando. Pero ahora, se ha confirmado. La gente del continente este podría haberse escondido dentro. Podrían haber lanzado el hechizo de prohibición en la entrada. No, no podrían haber lanzado un hechizo tan poderoso. Tal vez fue lanzado por la tribu del mar para atraparlos. No, eso tampoco puede ser correcto. Esa no es la razón. Shuke continuó pensando. Sospechaba que la tribu del mar quería comenzar una guerra y atrapó a la gente del continente este dentro, para torturarlos lentamente. Sin embargo, después de pensarlo, se dio cuenta de que no tenía sentido. Si los poderes de la tribu marina superaron a los de los cultivadores en el continente oriental, ¿por qué no habrían cargado hacia adelante y, en su lugar, habrían impuesto tal hechizo en la entrada del Celestial Burial Valley? Dios, amigo, ven, hay un espía de la tribu del mar escondido aquí, gritó Budface. ¿Un espía de la tribu del mar? Shuke y el resto intercambiaron miradas y quedaron atónitos. Se giraron para mirar. Budface estaba de pie en el suelo. Sus garras estaban pellizcando un pequeño gusano, no, mirando más de cerca, no era un gusano. Era un pez tan pequeño como un gusano. Mierda, esta criatura marina tiene una inteligencia bastante alta. Pero qué mal, me has conocido. Si realmente te hubiera dejado subir a mi trasero, realmente no habría sido capaz de atraparte. Budface sacó al pequeño pez y se burló de él con desdén. Capítulo 1383. No importa qué tan lejos. Profesor Budface, eres bueno. Realmente pescaste mariscos.
Todos corrieron hacia Budface. Duan Hyude se apretó hacia adelante, una expresión de sorpresa evidente en su rostro. El pez era pequeño, era cierto, pero poder evitar ser detectado por sus instintos significaba que debía haber algo especial en él. Considerando lo inteligente que soy, ¿cómo podría un simple pez escapar de mis ojos? Budface comenzó a jactarse con orgullo. Al mismo tiempo, estaba balanceando al pequeño pez mientras decía: lo que no debes hacer es tratar de exprimirme donde soy más sensible. Eso es pedir problemas. Déjame ir. No soporto tus patas de mierda. De repente, el pequeño pez mostró sus afilados dientes en una boca llena de ellos. Entonces comenzó a gritarle a Budface. Todos los observadores estaban conmocionados. El pequeño pez estaba animado. De hecho, uno no podría juzgar a este pez por su tamaño. Aunque era pequeño, no era débil. Maldición, ¿qué eres? ¿Cómo te atreves a despreciar mis patas y decir que están sucias? ¿Podría simplemente lamerte? ¿Qué puedes hacer al respecto? Budface estaba enojado. Sacó su larga lengua e inmediatamente lamió el pescado, manchándolo con su saliva. ¡Eek! Shuke y Duan Hyude se estremecieron y miraron fijamente a Budface y al pez. Mo Junchen y Liu Jingning también quedaron atónitos. Encontraron todo este espectáculo repulsivo. Después de todo, ese pez había sido sacado de cierta parte del cuerpo de Budface. Asqueroso, déjame ir. El pequeño pez volvió a gritar. Shuke reevaluó la situación y sintió como si lo hubieran tomado desprevenido. Ese pequeño pez era tan pequeño como un gusano. Budface, ¿quieres revisar tu trasero otra vez, para asegurarte de que sea solo un pez? Shuke le preguntó a Budface con una mirada extraña. Budface se congeló como si acabara de pensar en algo. Luego se arañó las nalgas. Bofetada. Cuando el crujiente sonido de una bofetada resonó, Budface gritó de dolor. Al mismo tiempo, miró a Shuke enojado. Maldición, amigo, ¿por qué me mentiste? No hay otro pez allí. ¿Eres tonto? Solo quería que lo comprobaras. No te pedí que te abofetearas a ti mismo. Shuke puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza. Espera, ¿podría ser que otros peces ya han entrado? Duan Hyude supuso. Eso es imposible. Si ese fuera el caso, definitivamente lo sabría, respondió Budface con confianza. Esa área era su más sensible. De lo contrario, no habría podido encontrar ese pequeño pez amarillo tan rápido. Muy bien, interrogaremos a este pez y descubriremos más al respecto, dijo Shuke. Convenido. Budface respondió. Giró la cabeza y corrió hacia la bola de fuego. Colgó el pescado sobre el fuego y comenzó a asarlo. Date prisa, dinos, ¿de dónde vienes? Mírate. ¿Eres un espía? Shuke y los demás sintieron que Budface estaba manejando la situación muy lamentablemente. Incluso el pez pareció aturdido por algún tiempo. Entonces finalmente gritó con enojo. Suéltame, estúpida y sucia. Te dijo que me interrogaras por respuestas, no que me interrogaras físicamente, ¿estás loco? Maldición, ¿todavía tienes la audacia de regañarme? Puedo matarte. Budface estaba enfurecido. Soltó su pata y dejó caer el pequeño pez en la bola de fuego. PSSST. Con eso, corrientes de vapor blanco emergieron de los peces. ¡Ah! 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 El pequeño pez gritó y sacudió su cuerpo como si se hubiera vuelto loco. Gritó. Deja de asar. Deja de asar a la parrilla. Te lo diré, te lo diré. Solo después de escuchar eso, Budface lo levantó del fuego. Se burló fríamente, te di la ruta más fácil de tomar, pero elegiste la más dura. A estas alturas, el pequeño pez estaba asado a la oscuridad y todavía emitía humos blancos. Parecía que todavía estaba en estado de shock y no respondía de Budface. Shuke tampoco deseaba perder mucho tiempo. Él preguntó. Dinos, ¿qué pasó exactamente aquí? Tu gente, están a punto de morir. Espera a que llegue mi maestro de la tribu del mar, y todos ustedes morirán. Incluso si ustedes se esconden en este valle de montaña, ustedes no vivirán. El pequeño pez había recuperado el aliento y comenzó a jactarse de nuevo. Entonces, ¿el hechizo de prohibición en la entrada de este valle, fue lanzado por ustedes? Shuke frunció el ceño y preguntó mientras miraba al pez. Ustedes los humanos son astutos e intrigantes. Sabían que la tribu del mar tiene miedo al fuego, por lo que lanzaron este hechizo de fuego para lastimar a mucha de mi gente.
Ustedes pueden esconderse por ahora, pero no para siempre. El general de mi tribu se ha dirigido al continente sur. Espera hasta que llegue ese maestro de nuestra tribu. Se destruirán todo tipo de hechizos de prohibición, gritó el pequeño pez, lleno de confianza. Había revelado mucha información. Por ejemplo, se habían enterado de que parte de la tribu marina había llegado al continente sur. Además de eso, habían aprendido que no mucho después habría un oponente fuerte que llegaría de la tribu marina. Como este pequeño pez se había dirigido a la persona que llegaría como maestro, significaba que esa persona debía tener un estatus bastante alto en la tribu marina. Quizás sus poderes no podrían ser socavados. Maldición, pequeño, el maestro al que se refiere este pez. No se puede relacionar con el fuerte oponente que parecía poner en peligro la vida de la dama, ¿verdad? Butface inmediatamente saltó para preguntarle a Shuke. Duan Hyude, Mo Junchen y los demás miraron a Shuke. Habían estado adivinando que los problemas de Xuan Yuan Wanrom tendrían un efecto en Shuke. Cualquiera que pueda lastimar a Xuan Yuan Wanrom debe ser un individuo muy fuerte. Ahora que el pez pequeño había hablado de la llegada de un hombre fuerte en particular, Shuke y su grupo se dieron cuenta de que esto era realmente una posibilidad. ¿No sabremos si preguntamos? Los labios de Shuke se torcieron mientras miraba al pequeño pez y le preguntó. ¿El maestro de la tribu marina del que hablaste, de qué nivel está? Ja, ja, humanos ignorantes. Los poderes de ese maestro de mi tribu podrían sacudir la tierra y el cielo. Ha alcanzado un nivel que no puedo describir. El pequeño pez no pudo evitar jactarse. Shuke sacudió la cabeza. Obviamente, este pez era solo un personaje pequeño. Ni siquiera podía describir el nivel del maestro, aunque se jactaba. Solo estaba presumiendo ciegamente. Permítanme darles un consejo, chicos. Es mejor que me dejen ir. No sabes por qué estoy aquí. Si me encuentro muerto, eso significa que la tribu humana que se esconde en el valle ha salido. El general de mi tribu aterrizará aquí y atacará. El pequeño pez continuó alardeando. Aunque era de tamaño pequeño, sus ojos exudaban orgullo y confianza. Amenazó. Según mis cálculos del momento, la vanguardia de mi tribu debería haber atacado el continente sur. Deben estar en camino aquí. Si no quieres morir, será mejor que me dejes ir de vez en cuando. Maldición. Mierda. Butface y Duan Hyude pronunciaron blasfemias, una tras otra. Claramente, estaban agitados por las palabras del pequeño pez. Estaban listos para darle una lección. Auge. De repente, escucharon un fuerte sonido desde lejos. Shuke y el resto parecían sorprendidos mientras miraban hacia la fuente del sonido. Las ondas aparecieron en el cielo y se retorcieron, formando un pequeño punto negro. Como una gota de tinta goteada sobre el papel, el punto negro comenzó a expandirse. Muy pronto, decenas de puntos se convirtieron en enormes agujeros negros. Hubo cierta conmoción y, después de prestar atención a los sonidos, parecía que una tropa se apresuraba y gritaba mientras lo hacían. Ah. Retírate, date prisa, retírate. ¿Cómo podría haber tal tropa en el continente sur? Afirman ser la facción de los cielos explosivos. Incluso hay un enorme líder de serpiente con 8 cabezas. ¿Por qué nosotros, la tribu del mar, no hemos recibido ninguna información sobre esto? Las cosas no están bien. Apurémonos o se pondrán al día. Con eso, había numerosas sombras oscuras y más de 10 agujeros negros que se podían ver acercándose rápidamente. Al mismo tiempo, se escuchó un fuerte canto detrás de las sombras de los agujeros negros. Los agresores serán castigados con la muerte, no importa cuán lejos estén. Capítulo 1384. ¿Quién es el caniche? Explosión. En el cielo, se escucharon ruidos fuertes de más de 10 de los agujeros negros. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, el pequeño pez quedó atónito. Se quedó con los ojos muy abiertos, incapaz de hablar. Butface y Duan Hyude parecían horrorizados. No podían creer lo que estaban viendo y solo podían pronunciar al unísono. Mierda. Líder de la facción Shu, ¿podría ser que los cientos de miles de la facción de los cielos explosivos no eran una mentira, sino que realmente existen en este continente? Mo Junchen preguntó emocionado. Miró a Shuke ansioso. Shuke notó la mirada de deseo en el rostro de Mo Junchen y se sintió mal por lo que quería decir. ¿Qué fuerza de cientos de miles podría tener la facción de los cielos explosivos? Se sintió mal por cómo este buen hombre había sido torturado.
Entonces, en lugar de decirle la verdad, Shuke miró al frente, miró a Mo Hunchen con seriedad y asintió con la cabeza. Eso es correcto. Correcto, mi pie. Antes de que Mo Hunchen pudiera dejar que su felicidad se hundiera, Budface gritó con ansiedad. Amigo, ¿no te parece extraño? Dijeron que la facción de los cielos explosivos estaba dirigida por una serpiente de 8 cabezas. ¿Cuándo alguna vez tuvimos una serpiente de 8 cabezas? Es cierto, es cierto. Duan Hyuge asintió también. ¿Cómo podrían los dos mantener la cabeza en alto si otra facción se confunde con la facción de los cielos explosivos? ¿Son ustedes dos tontos? ¿Qué quieres decir con que no tenemos una serpiente de 8 cabezas? Ese tipo es Poogle. Shuke puso los ojos en blanco. La serpiente de 8 cabezas había sido traída por el de las montañas Kunlun en la tierra. Debido a que la serpiente había sido enorme, tuvieron que convertirla en un pequeño caniche para transportarla. ¿Caniche? ¿De qué caniche estás hablando? Budface se congeló, parecía perdido. ¿Había alguien llamado Poodle en nuestra facción? Duan Hyude también estaba confundido. Maldición. Fue el turno de Shuke de perder la paciencia. Los miró a los dos, preguntándose si realmente eran Budface y Duan Hyude que él conocía. Ah, espera. Parece que viene a mí. De repente, Duan Hyude se palmeó la nuca, como si hubiera pensado en algo. Señaló a Budface y dijo. Profesor Budface, recuerdo que ahora es ese caniche, ese perrito. El que te exprimió el champú en la cabeza. ¿Champú? Ahora recuerdo. Budface reaccionó después de pensar por un momento. Con una mirada de sorpresa, dijo. Oh, Dios mío. ¿Cómo es todavía en los 4 grandes continentes? No es de extrañar, cuando fui al continente del cielo, sentí que algo andaba mal. Es porque olvidé traer el Poogle. Maldición, también lo olvidé. Duan Hyude se rascó la cabeza con torpeza. Desde que dejó de lavarme la cabeza, sentí que había algo que no estaba bien con todo mi cuerpo. Budface sacudió la cabeza. Era como si estuviera recordando los días en que Poodle se subía encima de él y le daba un masaje y se lavaba el cabello. Ese fue un período que Budface había disfrutado, poder fumar, beber y lavarse el cabello. Eran los días. HMPH, ustedes dos débiles olvidaron a su compañero. ¿Cómo pueden ustedes todavía vivir en este mundo? Shuke se burló de ellos con frialdad. Budface y Duan Hyude le lanzaron una mirada de desprecio. Amigo, tienes mucho valor para decir eso. ¿No lo olvidaste también? Cuando estábamos en el continente del cielo, no dijiste nada sobre Poogle. ¿Yo, lo olvidas? ¿Cómo podría haberlo olvidado? No pregunté, solo porque les estaba dando la oportunidad a ustedes. Estaba esperando que ustedes recuerden. Pero, al final, ustedes todavía necesitaban un recordatorio de mi parte. Eso es realmente decepcionante. Por eso, me siento extremadamente molesto. La expresión de Shuke se endureció cuando reprendió a Duan Hyude y Budface. Maldición. Duan Hyude y Budface miraron al frente. Si no fuera por el hecho de que los dos sabían que no serían rival para Shuke en este momento, hace mucho tiempo se habrían adelantado para luchar contra él. Wosh. 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 En ese momento, una conmoción estalló nuevamente desde los agujeros negros en el cielo. Más de 10 siluetas emergieron de los agujeros negros. Luego, mucho más pululaba. La gente detrás emergió como agua de un jarrón roto y salió corriendo. Todos corrían por sus vidas. Shuke fijó sus ojos en ellos y estaba eufórico. La llamada vanguardia de la tribu del mar consistía en un grupo de personas que se habían transformado en humanos. El resto de ellos eran todo tipo de peces. Camarones, cangrejos y muchos otros. Había muchos de ellos. Entre ellos estaban sus líderes que se encontraban en la etapa de Crossing Calamity. En general, eran realmente más fuertes que los cultivadores del continente oriental. Después de todo, en el continente este, la etapa de síntesis de forma era el nivel de los patriarcas. Si llegara una tropa como estos peces, no es de extrañar que los cultivadores del continente oriental fueran derrotados y que tuvieran que retirarse al Valle del Entierro. Sin embargo, que pudieron ser reprimidos por la serpiente de 8 cabezas era completamente normal. En los días en que la serpiente de 8 cabezas estaba en la Tierra, ya estaba clasificada bastante bien en términos de nivel de reino. Cuando llegó a los 4 grandes continentes, había logrado absorber una gran cantidad de ki espiritual. Por lo tanto, muy pronto, pudo progresar más allá de la etapa Crossing Calamity.
Según la cantidad de tiempo que había pasado, probablemente había entrado en la etapa del gran vehículo. Probablemente ahora fue capaz de suprimir una tropa de la tribu del mar compuesta por aquellos en las etapas de síntesis de forma y calamidad de cruce. Esto fue normal. Hermanos, hermanos, date prisa y sálvame. Aquí quedan algunos seres humanos más. El pequeño pez que Butface había estado agarrando de repente se puso vivo. Comenzó a luchar y gritó en voz alta a la vanguardia de Sea Tribe. Al escuchar la conmoción, la vanguardia miró hacia su fuente y vio que solo había unos pocos hombres del lado de Shuke. No era obvio en qué etapas se encontraban. Al mismo tiempo, un perro se aferraba a alguien de su tribu. Todavía hay algo de tiempo, primero mátalos y luego salva al explorador, dijo en voz baja uno de la tribu marina que se había transformado en un ser humano. Matar. Las tribus marinas que estaban a la vanguardia atacaron a Shuke sin dudarlo. Todos pertenecían a las etapas de síntesis de forma y calamidad de cruce. En los 4 continentes, se los consideraba de alto nivel. Para salvar al pequeño pez, esos hombres cargaron sin contenerse. Además de querer desahogar su ira matando seres humanos, también parecía que el pez pequeño era muy importante para ellos. Era fácil decir por las palabras que las tribus marinas habían intercambiado antes que el pez pequeño era el explorador de la tribu marina. Por lo general, el explorador estaba a cargo de las investigaciones y la recopilación de información. Fueron tenidos en alta estima. Incluso si corrían el riesgo de ser cazados por la serpiente de 8 cabezas, tenían que atacar. Claramente, el pez pequeño estaba reteniendo alguna información importante. HMPH, un montón de hormigas de las etapas de síntesis de forma y calamidad cruzada. Los desprecio. Guardián Mo, es hora de ir a trabajar. Butface se rió fríamente y se escondió detrás de Mo Hunchen. Mo Hunchen no pensó que tratar con estos muchachos sería demasiado problema. Tampoco tenía a estos peces en muy alta estima. Miró suavemente y levantó las palmas firmemente hacia el cielo. Explosión. 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 De repente, varios miembros de la vanguardia de la tribu marina que se precipitaron al suelo explotaron en el aire y se convirtieron en una masa de niebla sangrienta. Su carne había sido volada y trozos de ellos se habían dispersado por todo el suelo. Todo el lugar se hundió en el silencio de la muerte. Todos los miembros de la tribu marina quedaron atónitos y miraron con expresiones en blanco. Incluso el jactancioso pez pequeño quedó impresionado. Parecía temeroso. La facción de los cielos explosivos practica artes marciales para mantener la paz. Soy Mo Hunchen, de la facción de los cielos explosivos. Usted, Sea Tribe, no se quedó en su propio territorio en los mares pacíficamente y se atrevió a invadir las tierras de los humanos. Ustedes merecen morir. Mo Hunchen habló solemnemente. Detrás de él, una espada emitía un brillo brillante y magnífico. Su justicia hizo volar a todos. Capítulo 1385. Estaba equivocado. Explosión. El ki espiritual en el aire cambió, y de repente cientos de miles de espadas afiladas se formaron en el aire. Se veían magníficos y flotaban alrededor de Mo Hunchen. Levantó la palma de la mano ligeramente y una de las espadas se estremeció. La punta de la espada giró, mirando hacia el cielo. Cuando Mo Hunchen agitó su palma un poco más, las espadas cayeron como la lluvia, atravesando los cuerpos de todos los miembros de la tribu marina. Ese tipo de poder solo pertenece a alguien en la cima de la etapa Golden Celestial. Nada podría detenerlo. Independientemente de si los miembros de la tribu del mar estaban en la etapa de síntesis de forma o en la etapa de calamidad cruzando, todos sus poderes eran insignificantes. Ninguno de ellos pudo resistir el hechizo lanzado por Mo Hunchen. Todos sufrieron y murieron, cayendo al suelo. ¿Cómo puede ser esto? No, eso es imposible. ¿Cómo puede haber un hombre tan fuerte dentro de los seres humanos? Este hombre está al mismo nivel que el maestro de mi tribu. Retírate, date prisa, retírate. Ah. De repente, la vanguardia de la tribu marina se aterrorizó. Gritaron y gritaron, tratando de escapar en todas las direcciones. Desafortunadamente, por rápidos que fueran, no podían competir con el hechizo de Mo Hunchen. Muy rápidamente, un miembro de la tribu del mar tras otro perdió la vida. Oh, maldita sea. Las habilidades de Guardián Mo son realmente asombrosas, dijo Butface con asombro. Todo el crédito va para él, dijo Duan Hyude, sintiendo que esto era injusto. Olvídalo, maestro Duan. Todos somos un equipo.
Tenemos que darle a Guardián Mo la oportunidad de actuar. Budface le dio unas palmaditas en los hombros a Duan Hyude mientras lo consolaba. Mo Hunchen estaba aturdido. ¿Qué crédito? Todo lo que hizo fue matar a los invasores y enemigos. ¿Cómo pudo haber enojado a Duan Hyude? Olvídalo, Guardián No. Hiciste un trabajo brillante. Todos los maestros solo podían admirar tus habilidades. Eso es porque eres diferente de ellos, eres increíble. Tus habilidades son ágiles y con clase. No son demasiado llamativos. Budface comenzó a proporcionar un comentario como si fuera un experto. Shuke también asintió con la cabeza y miró a Mo Hunchen. Él dijo. Budface tiene razón. Pero Guardián Mo, aunque la demostración de sus habilidades fue correcta y casi perfecta, le faltaba un poco de prudencia y simplicidad. Es difícil relacionarse con las personas. Si pudieras ser más prudente, podrás acercarte a mi nivel. Espero poder conocerte en la etapa final de la competencia Act Out. Por lo tanto, te doy un sí. Incluso él te dio un sí. Budface le dio un pulgar hacia arriba. Duan Hyude estaba descontento y sacudió la cabeza. Aunque ustedes le dieron 2 votos, todavía tengo que darle uno. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Mo Hunchen estaba confundido y no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué hizo exactamente mal? ¿De qué estaban hablando exactamente los tres? Aiye. En ese momento, el pequeño pez que Budface estaba agarrando de repente chilló. Fue solo ahora que se había calmado por el miedo y el terror. Gritó. No, eso es imposible. Ustedes humanos, ¿cómo pueden ser tan fuertes como el maestro de mi clase? Nuestro maestro, acaba de despertarse después de años de permanecer en hibernación. ¿Cómo logró eso tu gente? Ja, ja, parece que el maestro de tu tribu también es del escenario Golden Celestial. Shuke sonrió. Si era la etapa Golden Celestial, entonces no era una amenaza. Sin embargo, eso también creó un problema. ¿Cómo podría alguien de una mera etapa de Golden Celestial ser capaz de amenazar la seguridad de Xuan Yuan Wanron? Eso no tenía sentido. A menos que Xuan Yuan Wanron ya haya estado en una posición peligrosa cuando la tribu del mar haya aprovechado la oportunidad para atacar. Shuke sacudió la cabeza mientras trataba de entender lo que había sucedido. Para descubrir la verdad, aún necesitaría ingresar al Valle del Entierro para ver por sí mismo. Por el momento, sus preciadas posesiones eran los 2 espíritus y el sistema que estaba a punto de ascender a un nivel superior. Actualmente, estaba más preocupado de que hubiera enemigos más peligrosos escondidos en alguna parte. Después de todo, Xuan Yuan Wanron había divulgado antes que ella no era la única practicante fuerte que había estado acostada en los 4 grandes continentes. Wosh. De repente, los sonidos zumbantes vinieron nuevamente de los agujeros oscuros en el cielo. Entonces se deslizó una enorme serpiente. La serpiente de 8 cabezas sacó su lengua, luciendo superior ya que su presencia exudaba magnificencia. Detrás, había más de 10 practicantes que aparecieron. Cada uno de ellos llevaba una larga túnica negra. En la túnica había un broche que decía Facción de los Cielos Explosivos en letras rojas. Se veían suaves. Basura de la tribu marina, si tienes las agallas, no huyas. Los mataré a todos. La serpiente de 8 cabezas gritó en voz alta después de aparecer. Sin embargo, muy pronto, se congeló en el aire. El hedor a pescado y sangre aún flotaba en el aire. La situación se hizo evidente que las tropas de vanguardia de la tribu marina ya habían sido destruidas. Los pocos hombres que estaban de pie en el suelo captaron los ojos de la serpiente. Miró hacia abajo, con sus 8 caras mirando a Shuke y sus hombres en estado de shock. Hermano perro. 8 voces rugieron de la serpiente de 8 cabezas, haciendo que el lugar latiera con su voz. La voz llevaba una miríada de emociones. Tortura, anhelo, agitación y agravio. Hermano pequeño, gritó Budface y mantuvo los brazos abiertos. La serpiente de 8 cabezas bajó del cielo y se convirtió en una silueta, corriendo hacia Budface. Estaba a punto de saltar sobre la cabeza de Budface. La expresión de Budface cambió. Maldición, si quieres ponerte encima de mí, entonces es mejor que te conviertas en Poogle. No. Fue solo entonces que la serpiente de 8 cabezas se dio cuenta de que ya no era pequeña como el caniche. Por lo tanto, se detuvo en el cielo, sonriendo secamente. Al mismo tiempo, más personas vinieron por detrás y notaron a Budface y Duan Hyude. Ellos corearon.
expresando nuestros saludos al líder asistente de la facción, respetando a los ancianos. Luego, alguien miró a Liu Jingning y la saludó. Presentamos nuestros respetos a la dama del líder de la facción. La cara de Liu Jingning se puso roja. Aunque la habían abordado de esa manera muchas veces antes, esta era la primera vez que se dirigía de esa manera frente a Shuke. Lo más importante, entre los que la saludaron fueron los ancianos y los discípulos de la facción de la felicidad máxima. Todos la estaban mirando ahora, sonriendo. En cuanto a Shuke y Mo Junchen, fueron ignorados. No fue una sorpresa para Mo Junchen porque no mucha gente lo había visto antes. En cuanto a Shuke, todavía mantenía el aspecto de un anciano enfermizo. Su disfraz todavía parecía muy realista, e incluso su etapa de respiración y cultivo había cambiado. Por lo tanto, no fue una sorpresa que la multitud no lo reconociera. Hermano perro, ¿a dónde fueron ustedes todo este tiempo? Los he extrañado, chicos. ¿Y dónde está el hermano que? ¿Por qué no está él aquí? ¿Está muerto? La serpiente de 8 cabezas examinó a las personas que estaban a su alrededor. Cuando no pudo ver a Shuke, su rostro cambió y comenzó a llorar. Hermano Shu, has sufrido una muerte terrible. Debería haber adivinado que un hombre llamativo como tú no podría llevar una vida larga. Pero nunca pensé que tu vida sería tan corta. Tengo el corazón partido. Maldición. Las cejas de Shuke se crisparon y miró fijamente al frente. Esta criatura estaba ansiosa por una paliza. Era como Butface. Oh, Pogle, no te he visto en muchos años. Ya has crecido. Shuke avanzó lentamente, sonriendo mientras miraba a la serpiente de 8 cabezas. La serpiente de 8 cabezas se sorprendió por la voz. Miró a Shuke y dijo con cautela. ¿Quién eres? Escudriñó las características del antiguo Shuke. No pudo ver ninguna conexión entre este viejo y Shuke. Sin embargo, lo que había dicho sonaba como Shuke en términos de tono y emociones. Yo. Soy el padre de Shuke. Shuke dijo, con los ojos entrecerrados por su risa reprimida. ¿Qué? ¿Dónde consiguió Shuke un padre? Si eres su padre, yo soy su abuelo, bramó la serpiente de 8 cabezas. Después de eso, el silencio cayó sobre la escena. Butface y Duan Hyuge no pudieron evitar abrir mucho los ojos. Le dieron el visto bueno a la serpiente de 8 cabezas. Atrevido, dijo Duan Hyuge con asombro. Ciertamente. Butface exclamó. La cara de Shuke se oscureció cuando de repente tuvo una idea. Se transformó del disfraz y, en una fracción de segundo, volvió al estado de un apuesto joven. Ja, pequeño caniche, ¿te has vuelto tan atrevido ahora, es eso? He estado aseando un poco de licor de serpiente últimamente. Explosión. La serpiente de 8 cabezas se derrumbó en el suelo. Lloró, aunque no le cayeron lágrimas de los ojos. Abuelo, me equivoqué. Al mismo tiempo, las personas detrás de la serpiente de 8 cabezas comenzaron a llorar de alegría. Miran a Shuke con respeto y asombro y vitorean. Presentamos nuestros respetos al líder de la facción. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1386. Hermano perro, soy culpable. La rama de la facción de los cielos explosivos en el continente sur había comenzado casualmente, y siempre se había mantenido casualmente. Después de que Shuke reunió a algunos seguidores en esta rama, fue al Valle del Entierro Celestial, donde Xuan Yuan Wanrom lo encarceló. Después de haber logrado escapar con gran dificultad, siguió adelante. No era un líder de facciones calificado. Sin embargo, verlo ahora levantó los espíritus de los numerosos miembros de la facción de los cielos explosivos. La fama de una persona era similar a la sombra de un árbol, se extendía por todas partes. El nombre Shuke representaba un ser muy importante en los 4 grandes continentes. Se había convertido en la columna vertebral de la facción de los cielos explosivos, que, después de todo, había inventado. La facción de los cielos explosivos existía únicamente a su alrededor, sin importar si estaba presente o no. Los numerosos miembros de la facción lo tomaron como modelo debido a su gran poder. Todos querían seguirlo a donde quiera que fuera y admiraban su forma de hacer las cosas, así como su feroz mentalidad. Ahora, de repente, había aparecido nuevamente en los 4 grandes continentes, y los numerosos miembros de la facción de los cielos explosivos estaban extremadamente conmovidos por esto.
Estaban encantados y emocionados porque el modelo que habían admirado durante tantos años había aparecido frente a ellos. A Shuke no le sorprendió esto porque ya se había acostumbrado a este tipo de adoración. En cuanto a la falta de respeto de la serpiente de 8 cabezas, a Shuke no le molestó en absoluto. Cualquier persona que haya logrado muchas cosas maravillosas no se preocuparía por las bagatelas ni se preocuparía por asuntos menores. Entonces Shuke simplemente golpeó a la serpiente de 8 cabezas brutalmente frente a la multitud, ató sus 8 cabezas en un nudo apretado y lo convirtió en una pelota que luego pateó en el aire. ¿Una persona con grandes logros no debería preocuparse por las bagatelas? Lo siento, nunca he considerado lograr algo grandioso. Explosión. Cuando la serpiente de 8 cabezas cayó del aire y aterrizó, todo el terreno tembló. Todos contuvieron la respiración y observaron esto con calma. Nadie encontró a la serpiente de 8 cabezas lamentable porque se lo había traído con su lengua afilada. ¿Quién en los 4 grandes continentes no sabía la fama de Shuke? ¿Quién se atrevió a decir palabras maliciosas sobre él? Solo las personas cansadas de vivir serían las que lo harían. TSK. 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 Este tonto causó problemas justo cuando nos conocimos. Realmente era demasiado inmaduro. Budface tenía una sonrisa helada en su rostro y se burló de la joven e irresponsable serpiente de 8 cabezas. En el pasado distante, Shuke le había enseñado una lección de la misma manera, y sintió que ya había aprendido todo lo que debía sobre esto. Creo que la serpiente todavía tiene mucha suerte. Al menos sufrió una paliza y no fue asesinado, dijo Duan Hyuge. Se complació con la desgracia de la serpiente. En cuanto a Mo Junchen, era bastante indiferente a todo el negocio. No estaba interesado en este asunto insignificante, y miró atentamente la entrada del Celestial Burial Valley. Su intuición informó que esta región era cualquier cosa menos simple. Líder de facción Shu, estoy bastante confundido acerca de esto. ¿Cuál es el origen de este lugar? Mo Junchen señaló con el dedo al Celestial Burial Valley mientras interrogaba a Shuke. En este momento, Shuke acababa de cuidar a la serpiente de 8 cabezas, y tenía una mirada satisfecha. Estaba de buen humor y respondió con una sonrisa a la pregunta de Mo Junchen. Guardián Mo, este lugar se llama Celestial Burial Valley y, según la leyenda, su origen está relacionado con la historia de la antigüedad. Se dice que un dios fue enterrado aquí, pero ese dios probablemente sea solo Xuan Yuan Wanron. ¿Xuan Yuan Wanron? ¿Es el cementerio de un experto celestial Prime? Mo Junchen se sobresaltó y asintió con la cabeza en comprensión. Si un ser en la etapa celestial Prime hubiera muerto aquí, no era extraño que este terreno apareciera aquí. La Gran Tierra podía nutrir a muchas personas con talento, pero las personas en la misma etapa que Xuan Yuan Wanron ya eran seres todopoderosos que podían alterar el mundo. ¿Qué Xuan Yuan Wanron? Eres solo un grupo de humanos ignorantes. Esta tierra se llama Celestial Burial Valley porque un ancestro de mi tribu está dormido aquí. El nombre Celestial Burial Valley fue acuñado por Misea Tribe, el pequeño pez en las manos de Budface gritó de repente con voz aguda. Su rostro estaba lleno de ira, y tomó las palabras de Shuke y Mo Junchen como un insulto a su tribu marina. Al escuchar esto, las expresiones de Shuke y sus compañeros se volvieron graves. El nombre Celestial Burial Valley se originó en la tribu marina, y fue un experto ancestral de la tribu marina enterrado en su interior. Silbido. En un instante, Shuke tuvo un destello de perspicacia. Sintió como si todo finalmente tuviera sentido. La crisis de Xuan Yuan Wanron no se debió al señor de la tribu marina mencionado por el pequeño pez. Se debió al ancestral experto enterrado en el Celestial Burial Valley. Desde el principio, el Celestial Burial Valley en sí mismo había sido muy peligroso. Budface, comienza a trabajar. Shuke miró a Budface y le gritó. Entendido. Budface conocía las intenciones de Shuke implícitamente. Sacó unas tijeras antes de que Shuke le diera instrucciones. Sujetó el pequeño pez con las tijeras y lo fulminó con la mirada mientras gritaba. Maldita sea. Espía, realmente lo sabes todo. Si no nos informa rápidamente con claridad sobre el origen del Celestial Burial Valley, lo cortaré con estas tijeras. El origen del Celestial Burial Valley no es ningún secreto, y te lo contaré. ¿Por qué tienes que cortarme? ¿Eres un loco? El pequeño pez también tenía un temperamento ardiente, y estaba enfurecido por las acciones de Budface. Por eso comenzó a maldecirlo. Mierda.
Butface también estaba enfurecido, y cortó un pedacito de la cola del pececito con las tijeras. Grieta. Ah. Cuando el grito miserable del pequeño pez resonó, su cola se cayó. Pececito, eres muy hablador y te atreves a insultarme. Probablemente nunca has sufrido la muerte, ¿verdad? Butface lo fulminó con la mirada y lo regañó antes de mover las tijeras a la cabeza del pequeño pez. El miedo y el pánico aparecieron instantáneamente en la cara del pequeño pez, y le suplicó nerviosamente. No lo hagas. Hermano perro, estaba equivocado, estaba realmente equivocado. He cometido un grave error. ¿Quién diablos es un perro? Soy un lobo. Hermano lobo. El pececito se volvió bien educado y obediente. Su etapa de cultivo ya había alcanzado la etapa de entrenamiento del vacío, y perder una parte de su cuerpo por las tijeras no era nada grave para él. Pero aún sentía un dolor intenso, y tendría que pasar muchos días para recuperar la parte que había sido cortada y requeriría la ayuda de pociones. Sin embargo, si le cortaran la cabeza, probablemente moriría aquí. Poco después, la multitud aprendió los orígenes del celestial Burial Valle y gracias a la explicación del pequeño pez. Al principio, el celestial Burial Valle había sido parte del lecho marino, y un todopoderoso experto ancestral de la tribu marina había sido enterrado allí. El continente había experimentado grandes cambios, y esta región que había sido parte del fondo marino fue extruida y se convirtió en un valle en tierra firme. Esta fue la razón por la cual la tribu del mar originalmente lo llamó el Valle Celestial de Entierro, y este nombre se había extendido a los humanos. Esto significaba que el celestial Burial Valley no se había hecho famoso por Xuan Yuan Wanron, sino por un antepasado todopoderoso de la tribu del mar que tenía una historia mucho más larga que Xuan Yuan Wanron. Si el antepasado de la tribu del mar no hubiera muerto y despertado un día, entonces Xuan Yuan Wanron enfrentaría un grave peligro. ¿De qué especie de antepasado de la tribu marina estás hablando? ¿Es un tiburón o una almeja de trompa de elefante? Shuke miró al pequeño pez y lo cuestionó. El pequeño pez tenía una mirada hosca cuando respondió. No sé esto. El antepasado tenía una posición elevada en nuestra tribu, y lo tomamos como nuestro dios protector a pesar de que nunca tuvimos ninguna imagen de él. ¿Dios? Shuke frunció el ceño. Esto estaba más allá de sus expectativas. Si la persona fuera un rey celestial, no le tendría miedo porque tenía las dos almas en el escenario celestial Prime como sus cartas de triunfo. Si él fuera un celestial Prime, sería un poco problemático. Sin embargo, si él fuera un emperador celestial, sería muy problemático. Ahora parecía que era un dios, y por eso este asunto probablemente no era solo problemático. Fue desastroso. Si un dios que no había muerto se despertara en esta era, ¿quién en el mundo lograría mantenerlo a raya? Capítulo 1387. El mundo cambiará. ¡Qué absurdo! ¿Cómo es posible que existan tantos dioses? Si no te comportas, te cortaré la cabeza. ¿Crees que no lo haré? Butface volvió a gritar y amenazó al pequeño pez. El pánico apareció en la cara del pequeño pez, y gritó ansiosamente. Juro que todo lo que acabo de decir es verdad. Acabas de entender mal lo que quise decir. Un dios protector no es un dios real. Se dice, según lo que mi tribu ha repetido a lo largo de la historia, que el poder del dios protector está a la par con un emperador celestial de tu clan humano. En el pasado, fue gravemente herido por un emperador celestial del clan humano, y es por eso que escapó al fondo marino. La etapa del emperador celestial. La expresión de Shuke se volvió menos preocupada, e intercambió una mirada con Butface, Duan Hyude y los demás. Un emperador celestial era mucho más débil que un dios, pero todavía podía causarles grandes problemas ahora. Según nuestros cálculos, todavía quedan 2 días según esa profecía. Probablemente deberíamos trasladar a Xuan Yuan Wanron a una región diferente. Incluso podemos encontrar una forma de liberarla. Esto probablemente resolverá la crisis del líder de la facción, sugirió Mo Hunchen. ¿Liberarla? Eso está fuera de la cuestión. No se atrevería a matar a este muchacho, pero seguramente no nos dejaría en paz. La mujer es una loca. Duan Hyude sacudió la cabeza rápidamente y se opuso a esta sugerencia. Shuke mantuvo su silencio. Creía que Xuan Yuan Wanron no se atrevería a matarlo, pero seguía siendo una obsesión de esa mujer. Si ella lo capturaba y lo encarcelaba en algún lugar, se vería deshonrado por completo. ¿Cómo es esto posible? Mo Hunchen tenía una mirada confusa.
Ella es la compañera del líder de la facción. ¿Por qué no te sobra? Después de que Mo Hunchen habló, miró confundido a Suke, como si preguntara. ¿No dijiste que ella era tu pareja? ¿Por qué le tienes tanto miedo? Shuke lo miró. Estaba disgustado por esta pregunta, respiró hondo, sacó el pecho y levantó la cabeza. Él respondió con una voz ensordecedora. Duan Hyude, ¿qué quieres decir con lo que acabas de decir? ¿Crees que no puedo controlar a esa chica? Vamos, todos deberían seguirme adentro. Hoy, te dejaré ver lo que es un hombre de verdad. Después de que Shuke habló, avanzó delante de los demás, arrastrando a Budface y Duan Hyude, que querían escapar, con él. Entró directamente en el celestial Burial Valley. Mierda. Muchacho, déjame ir, tengo que orinar. Chico, discutamos esto apropiadamente. No hagas esto. No me lleves contigo y me mandes a mi muerte. Budface y Duan Hyude comenzaron a gritar fuerte. Mo Hunchen estaba desconcertado, y no podía entender por qué Budface y Duan Hyude tenían tanto miedo. Se sintió bastante tranquilo al observar la actitud confiada de Shuke. El líder de la facción estaba tan seguro de que debía significar que estaba seguro de lo que estaba haciendo. Esto fue lo que pensó Mo Hunchen antes de seguir a Shuke dentro, junto con Liu Jingning, los miembros recién llegados de la facción de los cielos explosivos y la serpiente de 8 cabezas. Todos entraron en el celestial Burial Valley. Mientras tanto, hubo problemas para prepararse en un área de los mares al lado del continente este. Las olas salvajes que estaban furiosas eran la única señal de que un ejército de la tribu del mar de 1 millón de tropas se estaba preparando para la batalla dentro de él. Todos estaban bien equipados y estaban en formación en el fondo del mar, listos para la batalla. Tenían decenas de comandantes de la tribu del mar vestidos con una armadura de oro y plata. Los comandantes habían adquirido una apariencia humana, y parecían impresionantes. Se pararon en el agua, mirando hacia arriba. Parecía como si estuvieran observando y esperando algo. Pronto el agua comenzó a subir, y una gran silueta negra se les acercó desde la parte trasera. Esta era una tortuga gigante tan grande como una montaña. Señor, saludos. Las tropas y comandantes del ejército de la tribu marina se arrodillaron en el suelo y gritaron sus saludos al mismo tiempo. La tortuga gigante miró al frente y respondió con calma. Las formas del mundo cambiarán pronto, y esa persona despertará en un día. Si no puedes ocupar el celestial Burial Valley, enfrentarás terribles consecuencias. Entendido. Las voces de las tropas del ejército de la tribu marítima resonaron por millas y dieron lugar a olas masivas en la superficie del mar. Otras cosas estaban sucediendo en el área del Mar del Norte. Esta era el área que incluía el dominio de la tribu Rock. El líder de la tribu Rock condujo a sus miembros del clan hasta la cima del pico más alto de la montaña en el Mar del Norte. Tenía una expresión grave mientras miraba el mar lejano y suspiró en voz baja. Grandes olas han comenzado a surgir, y pronto se revelarán intenciones asesinas. Estas son las señales que dejaron los antepasados de nuestra tribu, y esperaba que no se hicieran realidad en nuestra era. Las formas del mundo cambiarán y nuestros antepasados regresarán. Nuestra tribu se levantará rápidamente. ¿Volverán nuestros antepasados? Este es un asunto del continente celestial, ¿no? Un hombre de mediana edad de la tribu Rock hizo una pregunta. El líder de la tribu Rock asintió y respondió, suspirando. Así es el comienzo de la era de los emperadores celestiales, y todos los ancestros de las tribus regresarán. Todas las tribus se levantarán en gran número, y el clan humano se encontrará en grandes problemas. Del mismo modo, en el desierto occidental, hubo muchos signos de actividad. Todos los templos en el desierto occidental hicieron sonar sus campanas, un ruido maravilloso reverberó en todo el desierto sin límites, extendiéndose por 10,000 millas. En el centro del desierto, había un antiguo templo en mal estado que contenía numerosas estatuas oxidadas y manchadas de Buda. En este día, el sonido de todas las campanas resonó por todo el templo en mal estado. El óxido y las manchas en las estatuas desaparecieron repentinamente, y se volvieron completamente nuevos. Cada estatua emitía una luz dorada pura y sagrada. Crujido. Un viejo monje abrió la puerta y entró. Cuando vio los cambios en las estatuas, la sorpresa apareció en su rostro y sus manos temblaron. Amitabha. Comenzó a llamar devotamente el nombre de Buda mientras se arrodillaba en el suelo. Los cantos de la escritura budista reverberaron en el templo en mal estado.
Así también el continente sur se vio afectado por la enorme conmoción que estaba teniendo lugar en el mundo. La facción de los cielos explosivos acababa de abandonar la tierra misteriosa del continente sur para ingresar al Valle del Entierro Celestial, cuando la tierra misteriosa se convirtió en una región floreciente. La antigua ubicación de la tierra misteriosa del continente sur todavía estaba vacía y vacía. En este día, el cielo ilimitado estaba despejado, pero el aire de la tierra misteriosa del continente sur se distorsionó ligeramente y surgieron muchas ondas allí. Después de varios segundos, una mujer bonita salió de las ondas. Tenía el pelo largo que ondeaba al viento y una cara helada y deslumbrante. Tenía un comportamiento apático, y llevaba una túnica taoísta ancha que no podía ocultar sus impresionantes curvas. Era una monja taoísta impresionante. Ella guardó silencio. Salió del vacío a la antigua ubicación de la tierra misteriosa del continente sur y midió los alrededores antes de fruncir el ceño. Parecía que no le gustaban los cambios en los alrededores. Nadie detectó su presencia, y no estaba buscando a nadie. Sus bonitos ojos se volvieron en cierta dirección. Joker, he venido a conocerte. ¿Sigues aquí? Ella habló en voz baja. Estaba nerviosa, inquieta y llena de nostalgia. Su cuerpo se convirtió en un haz de luz que voló hacia una región distante. Eso fue, en dirección a la montaña de los 5 elementos. Con todo este alboroto en todas partes, ¿qué crees que estaba sucediendo en el Celestial Burial Valley? El grupo de Shuke ya había eliminado los hechizos de restricción de la entrada y entró. Según lo que el pequeño pez había contado, cuando llegó la vanguardia de la tribu del mar, atraparon a los cultivadores del continente oriental con la guardia baja. Más tarde, la mayoría de los cultivadores del continente oriental que se apresuraron para brindar asistencia sufrieron una emboscada y fueron derrotados. Sufrieron bajas desastrosas y se vieron obligados a escapar al Celestial Burial Valley. La tribu del mar creía que el Celestial Burial Valley era una tierra sagrada, por lo que nadie se había atrevido a perseguirlos dentro. Sin embargo, los cultivadores del continente oriental todavía establecían hechizos de restricción en la entrada, y estaban principalmente en la Puerta de la Muerte. Cuando el grupo de Shuke entró en el Celestial Burial Valley, detectaron un aura sofocante que los asaltó. Aunque no detectaron ningún peligro inmediato, todo en el área les dio una sensación sofocante, incluso sofocante. Esto no está bien. Este lugar, no es tan simple como imaginé que sería, dijo Mo Hunchen con voz profunda. Tenía una expresión grave como si se enfrentara a un gran enemigo. Incluso una persona tan fuerte como él no se sentía a gusto aquí. Mierda. Huelo un horrible olor a sangre. 10.000 personas han muerto aquí recientemente, gritó emocionado Butface. Mientras Duan Hyude inspeccionaba los alrededores, su expresión cambió drásticamente. Maldita sea. Las características de este lugar han cambiado. Parece un horno gigante que ve a todos los seres vivos como ofrendas. Después de hablar, rápidamente sacó su vieja concha y la sacudió varias veces hasta que varias monedas de cobre se cayeron. Poco después, se volvió con una expresión demacrada y miró a Shuke. Él dijo: probablemente moriremos aquí. Capítulo 1388. Es un profesional. El grupo de Shuke se detuvo y se preguntó si deberían seguir adelante. Era obvio que su situación se estaba volviendo cada vez más espinosa. Cuanto más se acercaban al interior del Celestial Burial Valley, más intensos eran los sentimientos sofocantes que parecían abrumarlos. Duan Hyude era experto en adivinación, y su lectura había indicado que el grupo de Shuke se enfrentaría a un peligro mortal en el Celestial Burial Valley. Todas las expresiones de sus compañeros se pusieron muy serias, incluso los miembros de la facción de los cielos explosivos que acababan de llegar y los habían seguido adentro. Todos estaban un poco en estado de shock. Era obvio que no esperaban que su primera misión con Shuke fuera tan peligrosa. Hemos terminado. Realmente vamos a estar en grandes problemas. Siempre he dicho que había algo anormal en el Feng Shui en el Celestial Burial Valley. Sin embargo, nunca esperé que algo así estuviera oculto en él. Esta cordillera se ha convertido en un horno mundano. Butface parecía hosco mientras hablaba. Estaba convencido de que había llegado su hora. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Después de entrar en esta región, el poder del núcleo celestial dentro de mi cuerpo comenzó a disiparse e incluso mi sangre y ki se vieron afectados. Mo Hunchen tenía una mirada seria, e inspeccionó los alrededores antes de continuar con una voz profunda.
Pero afortunadamente probablemente todavía estamos en el borde de la periferia exterior. Si este no hubiera sido el caso, ya habríamos sufrido bajas. Así es, todavía estamos en el borde del área. Hemos escapado al lugar donde los cultivadores del continente oriental fueron a evadir la persecución de la vanguardia de la tribu marina. Desafortunadamente, todos murieron en la región delante de nosotros, dijo Duan Hyude y señaló delante de él. No tenía un sentido del olfato agudo como Butface, que podía oler el olor a sangre, pero ya había descubierto lo que había sucedido en este lugar a través de la adivinación. Simplemente dicho, todas las regiones, excepto la actual, eran ominosas, y por eso había obtenido el hexagrama de las 9 muertes y una vida a través de su adivinación. La región peligrosa por delante de ellos era el lugar con el Kiba Leful más denso, y esto demostró que muchas personas habían muerto allí. Mierda. El olor a sangre se extendió desde esa región. Ese lugar es muy extraño. Es un horno mundano, y puede derretir miles de cultivadores sin dejar rastros, dijo Butface alarmado. Estaba asombrado por el poder mundano de este lugar. Supongo que los poderes de la persona subterránea son bastante extraordinarios. Quiere despertarse a través de un sacrificio de sangre. El anterior sacrificial altar de Xuan Yuan Wanrom no era tan bueno como este, Shuke frunció el ceño mientras hablaba. El esquema, usando la cordillera, había convertido todo el valle celestial de entierro en un horno mundano que sacrificaba la sangre de cada persona que ingresó a esta tierra para despertar a la persona enterrada bajo tierra. Cuando esa persona se despertara, su etapa de cultivo sería mayor que su estado pico anterior. Sin embargo, el celestial Burial Valle era demasiado grande, y el sacrificio de sangre requerido también era tremendo. No podrían activar todo este lugar y despertar a la persona bajo tierra dependiendo solo de los cultivadores del continente oriental que habían escapado aquí y Xuan Yuan Wanron. Después de todo, este tipo de hechizo de formación necesitaba sangre fresca, sin importar si era la sangre de una potencia o un debilucho. Por eso necesitaba una gran cantidad de sangre, y aunque Xuan Yuan Wanron era muy poderosa, era una sola persona y la cantidad de sangre que tenía ahora no era suficiente para soportar el funcionamiento de este gran horno. Entonces, ¿dónde obtendrían más sangre fresca? Mientras Shuke pensaba en esto, frunció el ceño aún más. Mientras reflexionaba sobre el ataque de la vanguardia de la tribu del mar en el continente sur, logró adivinar que la tribu del mar originalmente había planeado obligar a todos los cultivadores de los 4 continentes a venir aquí antes de sacrificarlos. Muchacho, ¿qué debemos hacer ahora? Morirás si avanzamos, y también morirás si nos retiramos. ¿Qué piensas sobre esto? Butface cuestionó a Shuke mientras lo miraba fijamente. Las palabras de Butface fueron bastante razonables. Si continuaban, su grupo probablemente moriría aquí antes de ver a Xuan Yuan Wanron. Pero, si se retiraran con decisión, Shuke no sería capaz de lidiar con la crisis que iba a matar a Xuan Yuan Wanron y, por lo tanto, se vería afectado por el libro celestial de Tai y sufriría la muerte junto con Xuan Yuan Wanron. Por eso no había lugar para escapar o retirarse, y él estaba en un callejón sin salida. Butface, ¿te pica la piel de nuevo? Shuke preguntó mientras lo miraba furioso. Butface se escondió rápidamente detrás de Duan Hyude y gritó. Acabo de decir un hecho. Nadie puede aceptar este hecho, y nos hemos encontrado con un dilema de elección, suspiró Mo Hunchen, sacudiendo la cabeza mientras hablaba. Fue realmente difícil para él aceptar este hecho, pero no parecía tener una mejor opción. Se había cultivado durante tantos años, y se había encontrado con tantas opciones difíciles. Estaba acostumbrado a ver situaciones como esta, pero aún no tenía el poder para ayudar al enigma. La vida de un humano siempre fue así. A veces, incluso si supieras lo que sucedería, solo podrías observar qué sucede sin ayuda porque no tienes el poder de cambiarlo. Esto era como observar un precioso jarrón a punto de caerse desde la distancia y no poder correr al instante para atraparlo. También fue como observar al señor de la gente común ponerse más guapo sin poder detenerlo. Había visto incidentes similares muchas veces. Disparates. Butface gritó de repente, refutando la afirmación de Mo Hunchen. Duan Hyude tenía una mirada extraña mientras miraba a Mo Hunchen. Sacudió la cabeza y dijo, Guardián Mo, ¿qué estás diciendo? ¿Cuando nos encontramos con el dilema de elección? Así es, ¿qué tipo de elección es esta? Shuke miró sorprendido a Mo Hunchen.
Mo Junchen estaba estupefacto, y la serpiente de 8 cabezas y todos los demás miembros de la facción de los cielos explosivos estaban confundidos. Les parecía que Mo Junchen no estaba equivocado, y Butface ya había dicho que todos morirían si avanzaban, y si se retiraban, sería Shu que moriría. ¿No fue esta una elección difícil? ¿Por qué el trío malvado refutó esto? Suspiró. Guardián Mo, estoy realmente muy decepcionado de ti, respondió Butface a Mo Junchen y lucía una mirada resentida y arrepentida. Duan Hyude sacudió la cabeza con impotencia. Somos la facción de los cielos explosivos, y nunca enfrentamos ningún dilema de elección. Así es, no tenemos los lados derecho e izquierdo junto con el frente y la espalda. Si no podemos seguir adelante, lo pegamos en la parte trasera, eso no está bien. Si no podemos retroceder, entonces deberíamos ir a la clandestinidad y atacar la guarida de esa persona, dijo Shuke con una mirada indiferente en su rostro. ¿Pasar a la clandestinidad? ¿Asaltar la guarida? Al escuchar esto, Mo Junchen se sorprendió, al igual que todos aquí. Poco después, sus ojos se abrieron cuando finalmente descubrieron de qué estaban hablando Butface, Duan Hyude y Shuke. El trío malvado quería desenterrar una tumba. Según lo que había dicho el pequeño pez, el todopoderoso de la tribu marina fue enterrado en el Valle Celestial de Entierro. Ahora este cementerio se había convertido en un horno asesino y parecía que iba a ser el final del camino para todos ellos. Pero, ¿quién hubiera esperado que el Wicked Trio pensara en la misma solución sin siquiera discutirlo entre ellos? Querían desenterrar el suelo y atacar la tumba de ese ser todopoderoso. Esta fue una solución factible, pero también fue bastante perversa. La gente común no pensaría en esta solución. Suspiró. Parece que lo has entendido, dijo Butface, riéndose. Me alegra que lo entiendas. Esto demuestra que tienes un buen poder de comprensión. Vamos a agrietarnos y trabajar rápidamente. Duan Hyude se arremangó y sacó una pala de hierro. Era obvio que la razón por la que había traído una pala de hierro con él estaba relacionada con su profesión anterior. ¡Ey, qué estás haciendo! ¡Qué escándalo! En este momento, Shuke gritó a Duan Hyude y Butface para detenerlos, frunciendo el ceño. La multitud se sobresaltó una vez más y completamente atónita en este momento. ¿El líder de la facción se opone a desenterrar la tumba de una persona? Cuando dijo que quería asaltar la guarida de esa persona, ¿no se refería a un robo de tumbas? Oh, Dios mío, ¿cuándo el maestro de facciones entregó una nueva hoja? Shuke caminó frente a las miradas sorprendidas de la multitud. Tomó la pala de hierro de Duan Hyude y, con una mirada solemne, habló. Un robo de tumbas no se hace así. Primero debe buscar la ubicación y explorarla. Ni siquiera buscaste la ubicación correctamente. ¿Crees que deberíamos salir y cavar al azar? Después de que Shuke terminó de hablar, agitó su mano y tomó una gran brújula de su entrepierna. ¿Por qué era grande? Fue porque cualquier objeto que salió de su entrepierna debe ser grande. Explosión. Al siguiente momento, Shuke dio un paso adelante con la brújula en la mano y comenzó a cantar encantamientos. Observación de montañas en espiral para buscar dragones y oro. Cada bobina tiene un pase, y cada pase tiene 8 partes llenas de peligros. Todo está de acuerdo con los 8 trigramas adivinatorios Yin Yang. Prepararlo. Silbido. En un instante, un brillo radiante emanó de la brújula en la mano de Shuke y voló hacia adelante. Aterrizó directamente en una cadena montañosa delante de ellos. ¿Viste eso? Deberías cavar en ese lugar. Shuke señaló a la región por delante y alentó a sus seguidores. Las expresiones del grupo se pusieron rígidas, y Mo Junchen abrió la boca con una expresión de sorpresa en su rostro. Es muy profesional. ¿Por qué es tan hábil? ¿Cuántas tumbas ancestrales ha desenterrado? Capítulo 1389. Parece que esta cuestión está resuelta. Aunque parecía que Shuke señalaba un lugar a voluntad, realmente había logrado encontrar el cementerio del ser todopoderoso de la tribu del mar. En el pasado, había comprado un recuerdo de habilidad relacionado con el robo de tumbas para ingresar a la tumba imperial de la Nación del Fuego, y había aprendido todo tipo de técnicas preciosas sobre el Feng Shui. Podía ver fácilmente a través del terreno y encontrar la ubicación de la vena del dragón. Ahora, no solo usó las técnicas de Feng Shui. Su brújula era la placa de tierra Six Rens que había robado mientras estaba en el continente terrestre. Era un artefacto celestial.
La combinación de ambos factores aumentó en gran medida la eficiencia de la preciosa técnica de Feng Shui de Shuke, y logró encontrar fácilmente la región central del terreno del Valle Celestial Boreal. Era la región donde el Todopoderoso de la tribu del mar podía absorber la mayor cantidad de poder del sacrificio de sangre. Sin embargo, encontrarlo era una cosa, desenterrarlo no sería tan simple. Butface y Duan Hyude fueron los expertos en robos de tumbas. Eran los más expertos en robar tumbas ancestrales y, después de recibir las instrucciones de Shuke, condujeron a los miembros unidos de la facción de los cielos explosivos hacia adelante. A cada persona se le asignó una pala de hierro especial y una parte del terreno para cavar. Después de mucho tiempo, la multitud había logrado cavar solo un túnel de unos 10 metros de largo. Todavía quedaban miles de metros para llegar al cementerio. Los 10 metros que cavaron no fueron diferentes a una gota en el océano. Muchacho, continuar así no es una solución factible. Para cuando terminemos de cavar, ya habrás muerto, le gritó Butface a Shuke. Shuke frunció el ceño. También estaba preocupado por su eficiencia. De hecho, también había participado en la excavación, pero esta región era demasiado extraña y la dureza del terreno estaba más allá de la imaginación. Cada grano de tierra contenía ki espiritual que inutilizaba todo tipo de excavadoras y otras herramientas en la tienda del sistema. Solo podía depender de la mano de obra para la excavación. Sin embargo, si contuvieran excavando a esta velocidad, entonces realmente moriría aquí como Butface había dicho. ¿Por qué no peleo? ¿Por qué no trato de usar mi cuerpo para luchar contra el horno mundano y precipitarme por la fuerza? Shuke estaba ansioso por probar esto. Después de todo, tenía un físico sagrado de segunda categoría. El ki y la sangre de las otras personas que se encontraban en la periferia exterior se habían visto muy afectados y habían perdido su ki espiritual. Mo Junchen, que tenía un físico de supresión de prisión de primera clase del Rey Infierno, también se vio afectado, pero su influencia en él fue insignificante. En cuanto a Shuke, también detectó el poder que impregna esta región, pero fue la única persona que no se vio afectada en absoluto. Sin embargo, esto probablemente fue solo porque todavía estaban en el borde de la periferia exterior. Si avanzaran y entraran en el alcance del horno mundano, se verían muy afectados e incluso Shuke ya no sería inmune. Sin embargo, este asunto le permitió descubrir un cierto hecho. Cuanto más fuerte sea el físico, mejor podrá resistir los efectos del sacrificio de sangre del horno mundano. Entonces, podría tratar de usar el físico sagrado de segunda categoría para luchar contra la influencia de esta región y llegar a la región subterránea acabando antes de que se sacrifique la sangre de mi cuerpo. El Todopoderoso de la tribu del mar aún no se ha despertado, y debería aprovechar esta oportunidad para arrastrarlo y guisar una olla de mariscos con él. Después de que este pensamiento corriera por la mente de Shuke, quería probarlo. Era una persona que no se arriesgaría fácilmente. No tomaría el largo camino si pudiera tomar un atajo. Si pudiera aprovechar las lagunas, seguramente lo haría. Al mismo tiempo, si estaba acorralado y no tenía espacio para retirarse, se convertiría en un jugador. Su naturaleza feroz y latente lo haría apostar con su vida. La razón detrás de esto era que si no jugaba, aún perdería la vida. Entonces, ¿por qué no debería morir en el intento? Detener. Ya no tienes que cavar más, gritó Shuke al grupo y los detuvo. La multitud todavía estaba en la periferia exterior, pero casi habían llegado al horno mundano. Los efectos del hechizo de sacrificio de sangre sobre ellos se debilitaron enormemente porque estaban bajo tierra, pero el suelo era demasiado duro y habían consumido una gran cantidad de ki espiritual debido a esto. En este momento, muchos de ellos estaban exhaustos. Al escuchar la voz de Shuke, la multitud se detuvo rápidamente y giró la cabeza para mirar a Shuke. Ven acá. Déjalo. Shuke agitó su mano hacia la multitud con una expresión tranquila en su rostro. Esta vez, me ocuparé de esto por mí mismo. ¿Vas a lidiar con esto tú solo? La multitud estaba estupefacta. Mo Junchen dejó escapar un suspiro. Ya había adivinado lo que Shuke quería hacer. Liu Jingning frunció el ceño y su preocupación era evidente en su rostro. ¿Quieres apresurarte a entrar solo? Solo puedo hacer esto. Debería haber sido más fácil, pero parece que no voy a poder relajarme. Shuke lució una sonrisa despreocupada y habló en un tono tranquilo. No parecía nervioso. Sin embargo, su sonrisa puso a Liu Jingning más nervioso.
Si alguien con el carácter de Shuke estuviera seguro del resultado, generalmente mostraría una sonrisa de confianza. Por lo general, lograba realizar hazañas que la gente no podía creer que él hubiera hecho, y podía crear milagros. Sin embargo, cuando este tipo no estaba seguro de algo, frunciría el ceño o luciría grave. Sin embargo, hubo momentos en los que actuó y lució grave aunque estaba bastante seguro del resultado. Pero esta vez, estaba demasiado tranquilo y despreocupado como si no se tomara en serio el horno mundano. Esto no se ajustaba a sus acciones anteriores. Por eso Liu Jingning había logrado discernir algo. Este tipo obviamente no tenía seguridad, ni siquiera un poco. Por eso quería tranquilizar a las otras personas con él. ¿No se te ocurre otra solución? Liu Jingning murmuró para sí irresolublemente por un momento antes de interrogarlo con voz suave. Ella ya sabía la respuesta. Shuke no quería correr riesgos, y no lo haría si hubiera habido otra solución. Pero esta vez, realmente no tenía una solución. Si continuaba cavando el suelo para atravesarlo, necesitaría al menos 10 días. Si él simplemente se retirara y permitiera que la profecía se hiciera realidad, entonces Xuan Yuan Wanrop sería devorado por el celestial Burial Valle y Shuke moriría con ella. Por eso, la única solución era arriesgar su vida y apresurarse a intentarlo. Puedes estar tranquilo. Esta no es la primera vez que me enfrento a esta situación. Volveré, susurró Shuke mientras sonreía y acariciaba el cabello de Liu Jingning. Liu Jingning sintió bastante pánico. Este joven siempre había sido un niño en sus ojos, pero sin que ella se diera cuenta, había crecido. Se había vuelto tan fuerte y podía soportar la carga del mundo entero sobre sus hombros. Pero ahora, quería arriesgar su vida. Esto se haría frente a ella, y por eso era tan difícil para Liu Jingning aceptar. Mierda. Muchacho, te acompañaré adentro. Butface apretó los dientes y gritó con valentía. Shuke, Duan Hyude y los demás abrieron los ojos en estado de shock. Algo no está bien, ¿cuándo este tonto se volvió tan leal? ¿Qué estás mirando? Mierda, no habría corrido ningún riesgo si este muchacho no se enfrentara a la muerte de verdad esta vez. Quieres usar tu cuerpo para luchar contra él, y yo también puedo hacer esto. Deberíamos unir nuestras manos y encontrar nuestro camino dentro. Seremos más rápidos juntos, dijo Butface y lució una mirada solemne como si estuviera dispuesto a arrojar precaución al viento. Realmente se había puesto tan serio. Duan Hyude y los demás estaban extremadamente conmovidos por esto. Señor. Butface, tengo un nuevo nivel de respeto por ti. Duan Hyude le dio unas palmaditas en el hombro de Butface y habló con voz temblorosa. Era consciente de que esta vez no era un juego, y si Butface aceptaba a Shuke, tal vez no volvería otra vez. Los dos humanos y el perro eran conocidos anteriormente como el trío malvado, y una vez habían gobernado el mundo por la fuerza. Siempre habían planeado uno contra el otro, pero aún pasaron maravillosos días juntos. Mientras Duan Hyude pensaba en esto, la pena brotó en su corazón y se sintió bastante reacio a separarse de ellos. Señor. Duan, no actúes así. También me temo que este muchacho no volverá después de irse. Será mejor arriesgarlo todo con él, además tendremos mayores probabilidades de éxito. Butface le dio unas palmaditas en el hombro a Duan Hyude y habló de manera significativa. En el pasado, este humano y este perro no se querían, pero luego se hicieron socios en notoriedad y simpatizaron entre sí. Ahora probablemente estarían separados por la muerte, y por eso ya no peleaban. Señor. Butface, esperaré tu regreso victorioso aquí. Una vez dijiste que me enseñarías una canción. Así que no te comas tus palabras. Duan Hyude suspiró con emociones y sus manos temblaron. Puedes tranquilizarte, volveré y seguramente te enseñaré la Soon Long Woden Pol. Esta canción es impresionante y elevada. Cuando regrese, lo cantaremos juntos y gobernaremos el mundo con fuerza. Seguramente dejaremos una marca para las generaciones venideras. Butface se obligó a sonreír y palmeó el hombro de Duan Hyude casualmente para tranquilizarlo. Shuke, que había escuchado esto, casi se echó a reír. ¿Podría Butface cantar lazo en un poste largo de madera? Parece que este tonto ha aprendido todo en la tierra. Chico, te esperaré. Si no vuelves, entraré a buscarte. Liu Jingning miró a Shuke y habló en voz baja. Su voz era bastante baja, pero aún así demostró su resolución. Shuke quedó desconcertado. Cuando una brisa sopló el cabello sobre su frente, una sonrisa apareció en su hermoso rostro. Bien, seguramente volveré.
Después de hablar, examinó los alrededores con su mirada antes de mirar el exterior del celestial cementerio de entierro. Suspiró y dijo: el tiempo es realmente rápido. Realmente aprecio el recuerdo de todo lo que ocurrió en el pasado. Pasó el tiempo y no esperaba tener un día como este. Liu Jingning lo miró con calma. La multitud también se calmó y miró a Shuke. Tenían sentimientos complejos sobre esto. Todos sabían que esas podrían ser las últimas palabras del líder de facción. Podrían ser sus últimas palabras. Pequeña demonio, Shuke giró la cabeza de repente y miró a Liu Jingning. ¿Sabes qué año siempre he amado más? ¿Cuál año? Liu Jingning sonrió, y la escena de su reencuentro con Shuke en el continente oriental por primera vez apareció en su mente. Sintió como si Shuke probablemente hablara de este año. Shuke reveló una sonrisa malvada cuando dijo: son los 10,000 años en los que te he amado. Después de hablar, se dio la vuelta y agitó la mano con la espalda hacia la multitud. Dio grandes pasos y corrió imponentemente hacia las profundidades del celestial Burial Valley. La multitud se quedó aturdida en sus lugares. Fueron ganados por esto y dijeron internamente: impresionante. Podía decir incluso esas nauseabundas palabras de amor. Como se esperaba del líder de la facción. Liu Jingning también estaba de pie en el mismo lugar, y una bonita sonrisa floreció en su rostro, mientras las lágrimas caían de sus ojos. Lloró en silencio cuando su silueta desapareció en la distancia. En este momento, todos guardaron silencio y nadie habló. Las vistas traseras del humano que partía y su perro eran como una roca pesada que pesaba sobre sus corazones. El horno mundano del Valle del Entierro Celestial sacrificaría la sangre de innumerables seres. El todopoderoso de la tribu del mar, que había estado dormido durante decenas de miles de años, fue enterrado bajo el horno y estuvo a la par del emperador celestial del clan humano durante su vida. ¿Volverían realmente después de que se fueran? La multitud no tenía una respuesta. En este momento, Butface y Shuke ya habían entrado en el alcance del horno mundial, y se acercaron a la cordillera del núcleo del espíritu. Los cuerpos del humano y el perro aún estaban sanos y salvos, pero su ki y su sangre ya habían comenzado a fluir rápidamente, y su poder del núcleo celestial se estaba evaporando. Butface probablemente todavía estaba bien, pero Shuke no habría logrado soportar esto si no hubiera activado la función de autorrecuperación del sistema. Suspiró. No esperaba que incluso un santo Actou tuviera ese día. Ya tengo un físico sagrado de segunda categoría, pero todavía no puedo hacer lo que quiera. Shuke suspiró y giró la cabeza para mirar a Butface. Sin embargo, todo lo que podía ver era que Butface lo miraba y tenía una sonrisa brillante en la cara. ¡Mierda! Los ojos de Shuke se abrieron. Parece que este asunto está resuelto. Capítulo 1390. Método sabio. Butface, ¿qué trucos sucios tienes bajo la manga? Shuke miró a Butface y preguntó enojado. ¿Cómo podría no estar enojado en este momento? Butface era realmente bueno engañando a la gente. Había engañado inesperadamente a todos, incluso a Shuke. Todos habían asumido que Butface se había vuelto verdaderamente leal, valiente, y estaba dispuesto a arriesgar su vida para ayudar a Shuke. Pero ahora parecía que no se trataba de valentía o lealtad. Shuke podía decir por la expresión del tonto que algunas grandes ganancias lo estaban esperando. Por eso había actuado, ya que tenía que engañar a todos y seguir a Shuke con todo el grupo admirando su valentía. Muchacho, esta vez vamos a obtener grandes ganancias. ¿Puedes adivinar lo que he descubierto? Butface tenía una mirada tímida y una sonrisa malvada mientras miraba a Shuke. Mierda. ¿Qué grandes ganancias? Solo quiero lidiar con la profecía y enseñarle a Xuan Yuan Wanrong una lección al mismo tiempo. Esa chica me ha implicado y ha complicado mi vida sin ninguna razón, respondió Shuke Butface, sacudiendo la cabeza. No estaba de humor para engañar a Butface, y no tenía tiempo para preocuparse por obtener ganancias. Butface continuó con una mirada alta y se rió entre dientes. Él dijo: muchacho, mi descubrimiento te ayudará a lidiar con la profecía, y también puede ayudarnos a obtener una gran cantidad de poder del núcleo celestial. Silbido. Shuke aspiró una enorme bocanada de aire frío y abrió mucho los ojos. ¿Una gran cantidad de poder del núcleo celestial? ¿Cómo se ve? No importa cómo se vea. He dicho que obtendremos una gran cantidad de Celestial Core Power, y es una cantidad tremenda que nos ayudará a avanzar a través de varias etapas.
Budface agitó sus piernas de una manera exagerada para describir la grandeza de la cantidad de poder del núcleo celestial. Shuke dejó de burlarse del perro y, con una expresión grave, preguntó. ¿Habla? ¿Qué método? Bueno es así. Budface tenía una sonrisa malvada y señaló el pie de la cordillera. Se acercó a los oídos de Shuke y comenzó a susurrar todo sobre este asunto. Al principio, Shuke frunció el ceño mientras escuchaba, pero pronto su rostro se relajó y sus ojos se iluminaron. En poco tiempo, llevaba la misma sonrisa que Budface. Mientras tanto, el resto del grupo que viajaba con Shuke todavía estaba esperando alrededor de la entrada al Celestial Burial Valley. No se habían ido porque planeaban seguir esperando aquí. Querían saber cómo funcionaría toda esta situación. Después de todo, solo quedaban 2 días hasta que se suponía que Shuke moriría, como lo predijo la profecía. Suspiró. Supuse que podríamos terminar este viaje sin problemas, aunque el viaje fue difícil. Definitivamente no esperaba que enfrentaríamos una situación como esta. Supongo que me relajé demasiado porque todo había sido fácil recientemente. Duan Hyude miró la cadena montañosa donde Shuke y Budface habían desaparecido. No pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar. Se sintió bastante melancólico. Mo Junchen asintió de acuerdo y guardó silencio. Tenía un corazón pesado. Tenía un anillo de almacenamiento en la mano con fuerza. Le había sido entregado por Shuke antes de irse, y contenía una gran cantidad de piedras espirituales, talismanes que rompen el espacio y otras propiedades mágicas. A pesar de que Shuke no dijo nada al respecto, Mo Junchen sabía que Shuke le había entregado todas sus posesiones. Si realmente ocurriera alguna tragedia, las cosas en el anillo de almacenamiento debían ser entregadas a Liu Jingning. Shuke no se lo dio personalmente a Liu Jingning porque temía que ella pensara demasiado en este asunto. Si pudiera regresar, entonces todo estaría bien. Pero, si él no podía regresar, estos tesoros se dejarían para ella y la ayudarían a caminar por el camino de su vida más fácilmente. Después de todo, Liu Jingning no era como Jian Hongyan. Ella no tenía ningún físico especial ni partidarios poderosos. No fue fácil para ella caminar sola por su camino. En cuanto a Jian Hongyan, tenía el cuerpo de Kismet celestial y su futuro camino sería mucho más fácil que el de Liu Jingning. Explosión. En este momento, se pudo escuchar una fuerte explosión desde fuera del Valle Celestial Cementerio. El ruido se transmitió desde muy lejos, y se originó en el área del mar en el borde del continente oriental. Sonaba como si el mar hubiera sido bombardeado, y el ruido se extendió al interior del Celestial Burial Valley. Silbido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando afuera? Parece que hubo un accidente en la costa del continente oriental. La multitud se sobresaltó y comenzaron a discutir esto enérgicamente. Duan Hyude sostenía en su mano el pequeño pez que había tomado de Budface. Anteriormente se había desanimado, pero de repente sus ojos se iluminaron y se emocionó bastante. Han venido. Es el gran ejército de nuestra tribu marina, finalmente han venido. Ahora nuestro señor vendrá y mandará al ejército de la tribu marina con sus millones de tropas para atacar el continente oriental. El pequeño pez se llenó de alegría mientras gritaba en voz alta. Al escuchar esto, la expresión de los miembros de la facción de los cielos explosivos cambió drásticamente. ¿Los millones de tropas del ejército de la tribu marina atacarían su territorio? Todos sabían claramente que el poder del ejército de la tribu marina era mucho mayor que el de los cultivadores de los 4 continentes. La razón por la que previamente habían logrado cazar a la vanguardia fue que fueron apoyados por la serpiente de 8 cabezas. Ahora, sin embargo, Shuke ya se había ido. Probablemente no podrían contener al ejército de la tribu marítima. ¿Un millón de tropas en el ejército de la tribu marina? Todavía estoy aquí. Entonces, veamos si pueden provocar algún problema. Mo Junchen resopló fríamente y miró con indiferencia al pequeño pez. El pequeño pez gritó con voz aguda. Tú, incluso si fueras más fuerte de lo que eres, solo puedes luchar contra el señor de mi tribu. Nuestro ejército con 1 millón de tropas se apresura. Entonces, ¿cómo planeas tratar con ellos? Guardián Ma no puede atender todas las cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, obstruiré el 1.000.000 de tropas por mí mismo. La expresión de Liu Jingning se había vuelto helada cuando respondió con una voz profunda.
Su etapa de cultivo era mucho más baja que la de Mo Hunchen, pero ella todavía era una verdadera experta en la etapa celestial de la Tierra, y las tropas de la tribu del mar solo tenían personas en la etapa de síntesis de forma, la etapa de calamidad de cruce y otras etapas bajas. No podrían derrotar a alguien en la etapa celestial de la Tierra. Había una gran disparidad en el número, pero a alguien con poder en la etapa celestial de la Tierra no le importarían los números. Los millones de tropas del ejército de la tribu marina no eran diferentes a 1 millón de hormigas para Liu Jingning, y mientras ella tuviera un arte mágico fuerte, lograría erradicarlas fácilmente. Además, también tenían a Duan Hyude, que se encontraba en la etapa celestial humana, por lo que los millones de tropas del ejército de la tribu marina eran solo una broma. ¿Usted? ¿Es por depender de ti? ¿Cómo es esto posible? Tu poder es, el pequeño pez tenía una mirada burlona, pero cuando Liu Jingning y Duan Hyude revelaron sus auras ilimitadas, gritó con voz aguda. Ah. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto posible? ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres tan poderoso? Eres realmente ignorante y estúpido. Tu tribu marina ni siquiera sabe acerca de nuestra facción de los cielos explosivos, pero aún así te atreviste a invadir los 4 continentes. ¿No sabes quién está protegiendo los 4 continentes? Duan Hyude se burló fríamente y agarró al pequeño pez. Lo agarró con fuerza y casi lo destrozó. El pececito inmediatamente se comportó mejor, y tenía una expresión asustada y nerviosa. Después de darse cuenta del poder de Mo Hunchen, Duan Hyude y Liu Jingning entró en pánico y perdió su confianza en la tribu del mar. Mientras tanto, ocurrían muchas cosas en la costa del continente oriental. Parecía como si el mar hubiera sido abierto por una cuchilla, y el agua de mar sin límites formaba dos grandes paredes de agua. Había un amplio camino entre ellos. Las tropas del ejército de la tribu del mar habían adquirido una apariencia mitad humana y pisaron la tierra del continente de una manera imponente. La tortuga gigante todavía estaba sobre la superficie del mar, y parecía una gran isla. Observó todo con sus ojos fríos y brillantes, y no pudo reprimir su emoción. Señor, los millones de tropas de nuestra tribu ya han desembarcado y se han reunido por completo. Todos prestarán atención y obedecerán tus instrucciones. Un comandante de la tribu marina, vestido con una armadura plateada en el escenario del gran vehículo, se arrodilló sobre una pierna en el suelo y se inclinó hacia la tortuga. Fue muy respetuoso. La tortuga gigante levantó la cabeza y sus ojos gigantes parecidos al sol barrieron a todas las tropas de la tribu marina. Poco después, resopló fríamente y dijo: No tengo instrucciones para dar, y solo tengo una orden. Si no puede conquistar el celestial Burial Valley en un solo día, todos morirán. Esta es la razón por y después de que la tortuga habló, se detuvo por un momento antes de continuar con una voz profunda. Es por eso que lo que tienes que hacer es apresurarte a las profundidades del celestial Burial Valley sin tener en cuenta nada más que esté sucediendo. Tu única misión es apresurarse adentro. Entendido. Las tropas del ejército de la tribu marina gritaron todas al mismo tiempo. En cuanto a la tortuga gigante, ya había sumergido su cabeza en el agua, y curvó las comisuras de su boca en una mueca fría. El mundo no tenía corazón ni trataba a todos los seres innumerables como perros humildes. El sacrificio de este día construiría el futuro de la tribu marina. Fin del capítulo 1390. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.